Hoy tenemos una charla que será dictada por la doctora Ruth Nasi, que está titulada como la terapia pulpar en dentición temporal. Vamos a hablar específicamente de la comparación de la efectividad de los diferentes agentes usados en la terapia pulpar en dentición temporal. La doctora Ruth Nasi es odontóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en odontopediatría, Universidad Complutense de Madrid, maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial del Centro de Estudios Superiores en Ortodoncia en México, especialidad en niños de alto riesgo biológico y en clínica odontológica al niño discapacitado, ambos en la Universidad Complutense aquí en Madrid, y actualmente dirige el diplomado de odontopediatría en el CEO en Panamá. Yes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias además a todos los que están conectados y a aquellos que lo verán a posteriori también. Así que muchísimas gracias, de verdad. Eh, yo les he traído este tema que creo que además en odontopediatría es uno de los temas más importantes, ¿no? La terapia pulpar. Si se quiere, en realidad lo que tratamos es hacer cada vez más prevención, pero nos damos cuenta que las pulpotomías terminan siendo prácticamente nuestros día a día en muchos sentidos. Para entrar en materia y entrar un poquito en ello, sí es importante que ahora que estamos todavía en cuarentena, porque hay países que van a comenzar a salir de la cuarentena antes que nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica nosotros vamos a salir un poco después porque esto llegó después a nosotros. Es necesario entonces siempre recordar que tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. ¿Cuándo realmente debemos salir? ¿Cuándo realmente es una urgencia? E incluso para no exponernos a nosotros ni exponer a los pacientes. Y eso hay que tratar de explicarlo. Porque nosotros tenemos que tener un abordaje en el sentido de saber cómo es el dolor. Y para eso hay que hacer una serie de preguntas a los padres. Entonces hay que tener la disponibilidad de poder hacer una videollamada, de poder ver con fotos qué es lo que realmente tiene el niño para saber si es urgente o no es urgente. Evidentemente, cuáles van a ser las preguntas esenciales en estos tiempos de coronavirus, y esas las quería dejar un poco allí, ¿no? Para tener una consecuencia, el dolor si es espontáneo, o sea, si el dolor pasa o realmente es un dolor provocado, si el niño no come por esa situación, cuando está entretenido, por ejemplo, viendo la televisión, viendo el iPhone o viendo la computadora, le sigue doliendo, interrumpe su calidad de vida, o si hay que darle medicación o no. ¿Ok? Eso también va a afectar y nos va a hablar un poco de cómo está esa pulpa. ¿Desde cuándo le duele? Porque muchas veces dejamos a estos niños en nuestros tiempos antes de esta situación con alguna caries que no se realizó y ahora está doliendo, o si esta situación es nueva, ¿ok? Importante si va a tener un flemón, o sea, si a nivel de la encía vamos a tener entonces un absceso, una fístula, va a ser importante entonces que nos lo reporten. Y evidentemente todo, o sea, sabemos y tenemos un montón de información con respecto a qué hay que hacer cuando llegamos a la consulta. Estas medidas de bioseguridad se van a incrementar, evidentemente, ahora que salgamos de las cuarentenas. Y es importante entonces decirles que se laven las manos, tanto con agua y jabón, y después desinfectarlas con alcohol. Se ha hablado mucho de utilizar la povedina o como tal, que es el betadine, como ese que ven allí, como solución. La clorexidina se ha visto que no funciona o no es lo más preciso en estos momentos, ¿ok? Vamos a tener que usar, si no estaban usando el dique de goma, van a tener que familiarizarse con el dique de goma, porque esto llegó para quedarse. Y hoy vamos a hablar además de tratamientos pulpares. Y cuando hablamos de pulpa tenemos que ser sumamente cuidadosos. Entonces sí debemos utilizar siempre un aislamiento absoluto. Y en estos tiempos más, en donde el dique de goma nos va a proteger a nosotros y va a proteger al paciente, va a eliminar lo que llamamos contaminación cruzada y nos va a permitir realizar los tratamientos de buena manera. El dique de goma tiene infinitos beneficios y yo creo que los niños en general, una vez que colocamos el dique de goma, se portan bastante bien. Evidentemente vamos a tener que necesitar un solo paciente a la vez, no van a poder estar en la sala de espera muchas personas al mismo tiempo y tenemos que, entre paciente y paciente, desinfectar, ¿no? Y dejar que las áreas donde estamos trabajando tengan su suficiente cuidado. Cada vez estamos yendo más a utilizar, si se quiere, sistemas manuales que mecánicos con turbina.
Entonces sí va a ser importante incrementar toda esta situación en nuestras consultas y buscar cada vez una odontología mínimamente invasiva, aunque a veces terminamos en nuestras pulpotomías, ¿ok? Siempre va a haber que pedirle a los padres que nos manden fotos. Estas son las típicas fotos que nos mandan los padres de lo que tiene el niño en la boca y va a ser imprescindible tomar radiografías. El diagnóstico pulpar va a ser imprescindible hacer todas las pruebas de vitalidad pulpar que vamos a exponer a continuación, pero sí es importante realizar las radiografías, tanto periapicales como aletas de mordida, para poder identificar y poder hacer un diagnóstico correcto. Bueno, hablemos entonces de patologías pulpares en dentición temporal. Eso era solo una breboca con respecto a lo que estamos viviendo hoy día. Dentro de los tratamientos que nosotros podemos realizar en dentición temporal, vamos a ver que podemos hacer recubrimientos pulpares indirectos, directos, pulpotomías y pulpectomías. Y voy a dar una gran escala, ¿no?, de cada uno de ellos para centrarnos después nada más en las pulpotomías, ¿ok?, que es la que vamos a ver hoy. Sin embargo, quiero darles una escala de cómo suceden esos tratamientos y cuándo se pueden hacer y cuándo no. Recordemos las diferencias anatómicas de un diente temporal con respecto a un diente permanente. Tenemos dientes completamente distintos y hay que entenderlo para saber qué productos vamos a utilizar, cómo vamos a realizar nuestros tratamientos para poder entonces hacer un abordaje. Recordemos que el diente temporal tiene espesores de dentina y esmalte diferentes al diente permanente, tienen raíces largas y finas, además de raíces divergentes, y el diente permanente se encuentra debajo. En cuanto a sus características anatómicas, vamos a poder ver que prácticamente la pulpa va a ser una pulpa bastante grande, va a ocupar bastante la cámara pulpar, vamos a tener unos cuernos bien marcados y un suelo pulpar bastante lleno de canalículos accesorios. Estas características van a ser importantes a la hora de hacer el diagnóstico. ¿Y por qué normalmente nos viene el paciente y nos dice de repente, oiga, doctora, pero mire, le salió ese flemón, pero él nunca se quejó? Y parte de eso es lo que sucede de que el suelo de la cámara pulpar es estrecho, tiene muchos canalículos como tal, y además el hueso es un hueso esponjoso. Entonces los niños pasan asintomáticamente, ¿ok?, sin dolor, encontrándonos esos abscesos parúlicos que vamos a tener, ¿ok? A pesar de que esto va a indicar de que hay una pulpa irreversible, necrótica, es lo que vamos a hablar con respecto a pulpectomías. Hoy nos vamos a centrar en la parte de pulpotomías, pero sí es importante poder darle la respuesta al padre que nos manda esta foto de qué es lo que está sucediendo, ¿ok? Acá hay una infección. Causas de la afectación pulpar. Bueno, las causas pueden ser bacterianas a nivel de un trauma directo o indirecto, pueden ser mecánicas por un mal diseño cavitario o por una exposición iatrogénica. Por eso también cuando vamos a hacer la parte de mínima invasión, tenemos que tener cucharitas de dentina que nos provean quitar el material que llamamos infectado y dejar la dentina afectada. Si nosotros hacemos mucho más presión, podemos entonces hacer esa exposición y eso ya es una exposición iatrogénica. O incluso pueden darse las afectaciones pulpares por razones químicas como son los ácidos. Preguntas importantes a realizarles al paciente, como lo estábamos hablando antes. Normalmente tenemos que preguntarle al paciente, al niño como tal que estamos tratando, cuál es el diente que le duele cuando él se toca y que se toque con el dedo. ¿Por qué? Porque la mamá a veces el niño va donde él y le dice, bueno, mami, me duele un diente, pero él cuando muerde no sabe si es arriba o abajo, entonces no sabe indicarnos la madre. Entonces sí hay que indicarle al paciente que con su dedo él mismo te muestre dónde le duele. Preguntarle cuándo le duele, cuándo inició. Si inicia por un proceso en donde él está comiendo, que es provocado por la comida, o si es constante y no para. La intensidad del dolor, cuando te duele, cuando comes, cuando tomas algo frío, cuando tomas algo caliente, ¿ok? La provocación del alivio, ¿qué es lo que lo calma? Lo calma cuando se lava los dientes, cuando se quita la comida, ¿qué es lo que inicia ese dolor? Si es la comida o si es un dolor constante. ¿Y cuánto dura? ¿Ok? Entonces, esas son preguntas que nosotros tenemos que realizarle al paciente para conocer el estado pulpar. Y dentro de los estados pulpares, nosotros vamos a tener la pulpa reversible, que es la que vamos a darle más protagonismo el día de hoy. Esa pulpa reversible habla de un dolor provocado, o sea, que al niño le duele, es intermitente, dura periodos cortos, o sea, prácticamente es a nivel matutino, vespertino, cede con analgésicos y se presenta un día sí y otro no. Y cuando nosotros hacemos pruebas de vitalidad pulpar, la prueba de vitalidad pulpar a la percusión es negativa, tanto horizontal como vertical. Cuando hablamos de una pulpitis irreversible, que es que la pulpa ya se está muriendo, ¿ok?
ya tiene una fístula, ya está reaccionando como tal. Hablamos de un dolor espontáneo con comida, un dolor constante, periodos largos, nocturnos que no se den con analgésicos y va incrementando. Cuando nosotros hacemos la percusión vertical horizontal sobre el diente, esa vitalidad pulpar nos va a indicar que es positiva. El paciente se va a quejar. Entonces, sí es importante poder realizar todos los diagnósticos con respecto a qué es lo que siente el paciente, poder saber qué es lo que él nos dice. Y esto lo sacamos muchísimo con Oh, respecto correcto. a, ¿perdón? Con lo que hacen los endodoncistas. Los endodoncistas son claves haciendo esto. Y nosotros cuando hablamos de terapias pulpares tenemos que copiar mucho lo que los endodoncistas hacen, porque esta va a ser la clave de poder hacer un diagnóstico que sea correcto. Entonces, la pulpitis reversible, ya les decía, ¿cómo la vamos a ver en el aspecto clínico? La vamos a ver que realmente es un sangrado controlable, que es provocado por el dolor y que no hay signos de afectación pulpar. Por eso es importantísimo tomar radiografías periapicales y radiografías a nivel de aletas de mordida. Lo que no nos va a pasar, por ejemplo, con una pulpitis irreversible, donde el sangrado es incontrolable. Si yo abro una cámara pulpar y pensé que tenía una pulpitis reversible porque no hice un buen diagnóstico, y me doy cuenta que cuando sale la sangre a nivel de la pulpa cameral, la sangre no para, no cede a la presión con una bolita de algodón. Estoy hablando de una pulpa irreversible. Normalmente, además, el color de la sangre es diferente en una pulpa reversible y una irreversible. En una reversible vamos a encontrar un color que prácticamente es brillante, mientras en la pulpa irreversible vamos a encontrar que el color es mucho más opaco. El dolor es espontáneo, hay signos de afectación, no hay signos de afectación pulpar, ¿ok? Y en la necrosis ya hablamos de un exudado purulento, una cámara vacía cuando yo entro y hay signos de afectación pulpar a nivel radiográfico. Esto es lo que veríamos en una pulpa reversible y es la que nos vamos a centrar hoy, ¿ok? Recordemos entonces que esto estábamos hablándolo anteriormente, la pulpa es irreversible, hay un sangrado incontrolable, es provocado por el dolor, no hay afectaciones sino pulpar, y entonces otros tipos de tratamiento que podríamos hacer es una exposición, un recubrimiento pulpar indirecto y un recubrimiento pulpar directo muchas veces. ¿Qué es lo que vamos a tratar con esto? La evaluación del estado pulpar. A nivel de exploración clínica yo tengo que ver dolor, cambios de coloración, abscesos, fístulas y movilidad del diente, porque eso me va a hablar sobre una pulpa reversible o una pulpa irreversible. Normalmente si hay cambios de coloración, a veces los cambios de coloración pueden devolverse. Eso significa que en un traumatismo, un diente temporal, en un anterior, el niño se pega y a veces comienza a cambiar de color y nos damos cuenta que el diente vuelve a colocarse blanquecino un tiempo después. ¿Ok? Entonces hay que tener realmente un buen diagnóstico, realizar las pruebas de vitalidad pulpar, seguir dándole observación a ese diente radiográficamente para poder dar un diagnóstico certero. No pensar que porque hay un cambio de coloración ya nos está hablando de una pulpa que está siendo irreversible y que va a terminar necrótica. ¿Ok? Fístulas, abscesos, también en la exploración radiográfica tenemos que ver el diente temporal y el diente permanente joven, ambos dos, porque nosotros vamos a hablar de ellos hoy. Nosotros vamos a centrarnos además nada más en la parte temporal, pero la parte a nivel de permanentes jóvenes, que son con ápices abiertos, podemos trasladar algunas de las cosas que estamos realizando con ciertas diferencias, porque a diferencia, los dientes temporales vamos a ser un poco más agresivos que en dientes permanentes. ¿Por qué? Porque mi objetivo siempre va a ser el diente permanente que está debajo, ¿ok? A nivel de evaluación pulpar directa, tengo que ver la cantidad y la calidad del sangrado, tal como lo habíamos mencionado antes, para poder hacer un diagnóstico diferencial en lo que estoy realizando. Importantísimo van a ser las pruebas de vitalidad pulpar. ¿Cuáles son esas pruebas de vitalidad pulpar? Vamos a tener lo que es la percusión vertical y horizontal y tenemos que tener en cuenta de que es una de las pruebas muy buenas para realizar el diagnóstico. Vamos a tener lo que nosotros llamamos la prueba del frío, que normalmente lo hacemos con el cloruro de etilo, ¿ok? Y si no tenemos el cloruro de etilo y estamos en una zona donde la clínica no los compra o estamos en una zona de difícil acceso, podríamos utilizar, por ejemplo, donde vienen los carpules de anestesia, echar agua y colocarlo en la nevera y utilizar prácticamente una de las formas de las carpules que van a quedar embebidos en agua y allí utilizarlo como si fuera hielo para saber la prueba de frío. Siempre y cuando al paciente además no le caiga ningún tipo de gota a nivel de lo que es el labio, porque el paciente también va a reaccionar a eso. Los niños reaccionan a
acciones que tenemos. Entonces sí tiene que hacerse directamente sobre el diente. Es importante que para hacer todas las pruebas de vitalidad pulpar, tanto el frío como el calor, y la prueba a nivel de eléctrica, el diente tiene que hacerse con aislamiento relativo. El aislamiento relativo lo tenemos que hacer y previamente deberíamos limpiar la superficie del diente. Es importante siempre comenzar con un diente que no tenga afectación, buscar un diente contralateral que no tenga afectación, que no tenga caries, para nosotros entonces poder realizar la prueba en un diente vital y en el diente problema, porque de esa manera el niño entonces nos va a poder dar un diferencial y va a poder hablarnos sobre lo que es el dolor, ¿ok? La gutapercha, se utiliza la gutapercha caliente que viene en unas masillas, ¿ok? Esa no es la misma gutapercha que utilizamos para endodoncia, es una gutapercha que únicamente se utiliza para esto, ¿ok? Y las pruebas del vitalómetro tenemos que tener en cuenta que cuando son utilizadas, estas pruebas eléctricas pueden darnos falsos positivos. ¿Por qué? Porque cuando usamos el vitalómetro, dientes que están en un constante proceso de reasolisis, como los dientes temporales, o dientes con ápices abiertos, nos dan falsos positivos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esta prueba y no va a ser realmente una prueba determinante, pero sí lo hacemos. ¿Ok? Me gusta dejarles aquí este protocolo, que es un poco de qué es lo que vamos a realizar dependiendo de lo que yo encuentre. ¿Ok? Esto está tomado de un artículo científico y me gusta mucho compartirlos con ustedes porque eso va a hablarnos entonces de la historia del dolor, el estado pulpar y cuáles van a ser la metodología a seguir dependiendo de lo que yo encuentre. ¿Ok? Tanto clínicamente como radiográficamente, y voy a poder hablar sobre realizar una pulpotomía, una pulpectomía o una extracción. Estas imágenes me gustan mucho, las encontré en mis tiempos de Instagram, ¿no? Y cuando estamos hablando de una pulpitis irreversible, pues prácticamente sabemos que ya hacemos un tratamiento muchísimo más invasivo y tenemos que determinar si es importante hacerlo o si el diente va a ser para extracción. Eso también va a depender mucho de si el paciente es colaborador o no, ¿ok? Porque eso ya lo vamos a determinar nosotros. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poco en lo que llamamos recubrimientos pulpares directos e indirectos en nutrición temporal, y solo quiero dejar unos conceptos en el aire para que tengamos idea. Con respecto a lo que nosotros llamamos recubrimientos, ¿no? Pulpares indirectos siempre los realizamos en odontopediatría. El recubrimiento pulpar indirecto es un tratamiento que nosotros no realizamos porque las tasas de éxito son menores, y las tasas de éxito con respecto al diente temporal es mejor realizar una pulpotomía. Sabemos que vamos a tener muchísimos mejores resultados y, como dije anteriormente, somos mucho más agresivos en dentición temporal que en dentición permanente. Algo que sí haríamos en una dentición temporal permanente es repetir el tratamiento, incluso de un recubrimiento pulpar indirecto, si no nos dan los resultados que esperamos. Y bueno, ahí te dice, el principal objetivo es la formación de una dentina reparativa o de un puente dentinario cuando utilizamos recubrimientos pulpares. En el diente temporal, el problema es de que está en evolución, o sea, cada vez se está haciendo una reasolisis y es un diente que va a durar un periodo de tiempo. Entonces, eso va a hacer que disminuya su función reparadora. Y si está próximo a la exfoliación, aún más. Entonces, los objetivos de los que son los recubrimientos pulpares indirectos es evitar la exposición pulpar, formación de dentina reactiva y bloquear o inactivar las bacterias que quedan. Esto sí lo realizamos en dientes temporales porque nos da buenos resultados, y hoy día cada vez con los silicatos tenemos mayores probabilidades de éxito. Entonces, antes utilizábamos muchísimo el hidróxido de calcio, hoy sabemos que tenemos materiales en el mercado de planteamientos. ¿Por qué nos ha indicado un recubrimiento pulpar directo en dentición temporal? 3 razones fundamentales, como lo decíamos antes. Las pulpotomías dan mejores éxitos, ¿ok? La posibilidad de aparición de lo que llamamos reabsorciones radiculares también. Y otra vez, la dentición temporal, si tenemos dudas a la hora de realizar los tratamientos, somos mucho más agresivos que en dentición permanente. Seguimos con ello y les decía, esto es lo que les explicaba anteriormente. Aquí tienen el gráfico donde dice dentición temporal, tenemos un tejido pulpar que está involucionando. Si colocamos un hidróxido de calcio, ¿qué es lo que va a pasar a esa pulpa? Pues el hidróxido de calcio estimula los odontoblastos y estimula los odontoclastos. Entonces va a haber una reabsorción previa y ese diente se va a exfoliar previamente. Entonces eso es lo que no queremos, ¿ok?
Entonces, acelera el proceso de reasolisis y por eso en un recubrimiento pulpar directo en dentición temporal preferimos realizar una pulpotomía que nos va a dar muchísimos mejores pronósticos que realizar un recubrimiento pulpar directo. En fin, llegamos a la parte de que queríamos hablar y a la que nos vamos a centrar hoy, que son las pulpotomías. Y la pulpotomía no es más que la extirpación de la pulpa cameral, ¿ok? O sea, eliminar la parte de la pulpa cameral, dejando a nivel radicular una pulpa vital. Eso es lo que buscamos una pulpotomía. Que sea, cuando es exitosa, cuando esta pulpotomía se va a mantener y mantiene el diente hasta su exfoliación y ella se da. Entonces, eso es lo que queremos buscar con una pulpotomía. El objetivo principal, entonces, va a ser la de la terapia pulpar, es la de preservar y mantener la integridad y la salud del órgano dentario y de los tejidos de soporte. ¿Ok? ¿Cuándo podemos realizar una pulpotomía? Bueno, toda lesión producida por una exposición pulpar, por ejemplo, cuando se ha retraído un cuerno, si yo no tomé realmente mis aletas de mordida y no me di cuenta de qué tan cercano estaba yo a la pulpa, ahí voy a realizar una pulpotomía. Incluso cuando el paciente viene por un traumatismo, a veces también se pueden realizar, ¿ok? Pero las pulpotomías, otra vez, lo importante es saber que necesitamos tener una pulpa que sea reversible y por eso nuestro diagnóstico es esencial para que ella también tenga un buen pronóstico. Recordemos entonces que el diente temporal tiene menor cantidad de tejido dentario, entonces vamos a encontrarnos muy cerca a esas pulpas. Y si diagnosticamos mal a veces una caries interproximal, nos vamos a dar cuenta que utilizando ciertos materiales a los 15 días al mes, nosotros vemos que el paciente entonces viene ya con un absceso y ese absceso es parte de nuestro mal diagnóstico. Tengo que saber entonces realizar las radiografías de aletas de mordida y saber que a nivel interproximal las caries avanzan mucho más rápido que a nivel oclusal. Entonces los niños tienden a tener muchas caries interproximales y vemos muchas clase 2 en estos pacientes. Por eso la prevención va a ser nuestra prioridad siempre. Les decía, ¿cuándo vamos a hacer las pulpotomías? Traumatismos por exposición pulparia atrogénica o caries profundas, donde vamos a tener que realizar entonces esa extirpación de la cámara pulpar. Las evidencias científicas de que hay un buen tratamiento de pulpotomía es cuando la parte radicular, ¿ok?, sigue manteniéndose vital. Y de eso vamos a hablar con respecto a los productos que podemos utilizar en las pulpotomías, porque ellos han cambiado mucho, han variado mucho. El efecto limitado nada más de la amputación a nivel cameral, para dejar la parte radicular sana y viva. La ausencia de síntomas clínicos y radiográficos. O sea, que cuando yo tome mi radiografía no vea que hayan ni reabsorciones internas, ni reabsorciones externas, ¿ok? Que ese diente no tenga movilidad, que no termine en una fístula. Eso no es que me va a garantizar de que la pulpotomía estuvo bien diagnosticada y bien realizada, ¿ok? Ausencia entonces de todas esas reabsorciones y ausencia de lesiones en dientes sucedáneos. Bueno, yo pongo esta imagen, me gusta mucho, porque creo que todos nosotros, cuando trabajamos con lo que era el formocresol, que fue prácticamente un material muy utilizado. ¿Decías también? Ah, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, Ok. ahora sí. Entonces, cuando nosotros sí, es que escuchaba mucho ruido, después me silenciaron. Ok, so, volvemos un poco entonces a esta imagen. Cuando nosotros utilizamos el formocresol y utilizamos el oxidocinugenol, normalmente nuestras consultas olían a esto. O salíamos incluso después de utilizar el formocresol y sentíamos que olíamos completamente a esto cuando llegamos a las casas. Y yo creo que esta imagen ya prácticamente ha cambiado por completo. Porque cuando hablemos ahorita de silicatos y hablemos de los nuevos materiales que tenemos en el mercado, vamos a ver que nuestra consulta se ha hecho mucho más sencilla y el formocresol ha pasado entonces a ser un material que ya prácticamente está en desuso y que no debería utilizarse. De hecho, en varios países o en muchos de los países el formocresol está prohibido, ya casi no se consigue. Yo cuando estuve en España o cuando radiqué en España no conseguíamos formocresol, de hecho nosotros teníamos que mandar a hacerlo. En ese momento estaba saliendo el MTA y el MTA era muy costoso. Hoy día el MTA es mucho más alcanzable, pero en varios países latinoamericanos todavía el formocresol se sigue utilizando, lo seguimos consiguiendo,
pero el formocresol ha quedado en desuso a pesar de que fue un muy buen material por mucho tiempo. Los resultados de tratamientos con formocresol llegaban hasta 90 o 95% de éxito. Claro está que nosotros lo que estamos buscando hoy día es un material que sea más biocompatible, bioactivo, y si los protocolos de formocresol fueron cambiando, fue porque hemos logrado conseguir estos materiales. Voy a hablar de la técnica que utilizábamos con formocresol porque va a parecerse mucho a lo que vamos a hacer después con las técnicas de diferentes materiales. Recordemos que siempre anestesiábamos, no se puede hacer una pulpotomía sin anestesiar, ¿ok? Aislábamos con dique de goma y es importantísimo tener todo nuestro material previamente preparado. De esa manera nosotros vamos entonces a poder minimizar el tiempo que estamos con el paciente. Y en odontopediatría, yo creo que todos los que trabajamos con odontopediatría y si se van a dedicar a eso, tienen que tener bandejas preparadas, bien sea pulpotomías, pulpectomías, una obturación, la bandeja de prevención, para evitar perder tiempo entre paciente y paciente. Eso es muy importante. Eliminamos la caries y penetrábamos siempre con una fresa de baja velocidad, retirábamos el techo dentinario. Hoy día, si no lo vamos a realizar con el micromotor o con la turbina, podríamos comenzar a utilizar con las cucharillas, ¿ok? Incluso la técnica TRA trae sus propias cucharillas que están validadas para poder hacer la remoción, ¿ok? Del tejido y poder llegar a pulpa, porque en estos momentos sabemos que no podemos utilizar los aerosoles. Sin embargo, quitamos toda la pulpa cameral, ¿ok? Es importante utilizarla con una cucharilla. Lavamos y secamos la cámara. Siempre lo utilizamos y conseguimos la hemostasia con una bolita de algodón seca. La primera es nuestra bolita de algodón seca. ¿Para qué? Para que podamos ver, porque nosotros debemos llegar y quitar toda la pulpa cameral con la cucharilla de dentina. Si no podemos ver, volvemos a colocar entonces la bolita de algodón. Incluso una vez que ya vemos que hemos estado entre la entrada de los conductos, colocamos, a mí me gusta colocar, y vamos a ver ahorita diferentes artículos que hablan sobre eso, una bolita de algodón de hipoclorito al 5%, donde ella me va a quitar todo el tejido remanente, o sea, esa pulpa cameral que pueda estar infectada y quedándose allí, pudiendo, ¿no?, limpiarlo por completo. Después ya secamos con una bolita de algodón y entonces podemos ver que ya tenemos una cámara que está completamente limpia. Es importante otra vez que si yo coloqué mi primera bolita de algodón seca y ese sangrado no paró, está diciendo que es una pulpa irreversible. Aquí yo voy a poder ver que la pulpa, el color de la sangre que sale es un color prácticamente brillante. Si tengo un color opaco y después de colocar un minuto la pulpa sigue sangrando, me está hablando que mi diagnóstico no ha sido acertado. En ese caso, cuando utilizamos el formocresol, incluso esto es cuando yo me gradué, ¿ok? De la carrera, estamos hablando de hace prácticamente, yo creo que veintitantos años o 20 años, nosotros usábamos una bolita de algodón que le dejábamos entre 3 a 5 minutos, imagínense ustedes. Y incluso yo recuerdo que esos protocolos fueron cambiando, pero además nosotros utilizábamos el óxido de sinugenol al cual le agregábamos una gota de formocresol y poníamos prácticamente en la entrada de los conductos ese IRM, ese óxido de sinugenol con esa disolución, con ese poquito de formocresol y después colocábamos encima nuestro óxido de sinugenol. Entonces, esto es lo que hacíamos corrientemente. Para que sepan, esos protocolos fueron cambiando durante años. Gradué en la universidad prácticamente de 3 a 5 minutos, utilizábamos nada más un minuto después la bolita de formocresol y después nos decían que ni siquiera tenía que estar empapada, sino que lo único que queríamos eran los vapores del formocresol y eran 30 segundos. El formocresol se quedó muchísimo en el mercado y se quedó muchísimo en el mercado por la situación de que era un producto tan bueno y daba tan buenos resultados que ninguno se equiparaba a él. Y vamos a ver cuáles han sido. Al final nosotros lo que poníamos es un IRM y podíamos sellar con una corona. ¿Ok? Eso es lo que hacíamos en antaño. Me gusta que sepamos de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Entonces es muy importante saber cuáles eran los protocolos anteriores. Hay que decir también que el óxido de sinugenol que utilizamos o el IRM es bastante ácido, es un material irritante. Entonces vamos a ver que prácticamente lo hemos desplazado también de la consulta porque estamos buscando cada vez materiales que sean bioactivos y biocompatibles. ¿Ok? Esto es lo que quedaba al final de nuestra pulpotomía
con formocresol y siempre colocábamos una corona. De hecho, cuando yo estudié o cuando hice el máster de odontopediatría, colocábamos una corona porque le daba mucho más estabilidad al diente. Hoy sabemos que las coronas también y las metálicas han vuelto a estar cada vez más con fuerza en nuestras consultas por técnica Hall, por ejemplo, y porque además sí es real que colocamos coronas cuando el diente está muy destruido, o sea, ese diente queda con pocas paredes para aguantar la fuerza de masticación, pero si nosotros tuviéramos un diente en donde podemos realizar la pulpotomía, pero las paredes quedan íntegras, entonces podríamos utilizar materiales como un ionómero de vidrio de reconstrucción, que sería un Fuji, y poder hacer la reconstrucción completa sin tener que colocar una corona. Eso es muy cierto hoy día. La fórmula del formocresol, todos lo saben, y lo que teníamos que hacía que el formocresol fuera tan bueno era justamente ese formaldehído y el cresol que hacía que hubiese una fijación y una momificación a nivel de la entrada de los conductos. Entonces el formocresol tenía una acción acústica, ¿verdad? Fijaba las bacterias y producía la momificación. ¿Qué es importante de esta lámina que ven a continuación? Lo que siempre buscamos nosotros es que haya una fijación de los tejidos a nivel de la amputación, ¿ok? Y lo que siempre se busca idealmente es tener esa zona de fijación, luego una zona, voy a colocar aquí el puntero, aquí está, una zona de fijación como la que ven aquí, una zona acelular, una zona regenerativa y un tejido vital. El formocresol y el IRM no nos permitían esto. Una vez que el formocresol tenía esa zona de fijación, iba fijando a toda la pulpa. ¿Ok? Entonces, y si colocábamos un IRM arriba, que sigue siendo un irritante, sabíamos que cuando se extraían estos dientes o podían utilizarse y verse cuáles eran las características de la pulpa remanente que quedaba, se daban cuenta que la pulpa había sido fijada. O sea, no teníamos una pulpa, ni una zona regenerativa, ni un tejido vital, que fue prácticamente lo que hizo que se plantearan tener otros materiales que fueran mucho más biocompatibles, más agradables y que nos dieran alguna respuesta. Es verdad que el formocresol es tóxico, que es capaz de producir mutaciones genéticas y un poder cancerígeno, pero también sabemos de que esos estudios se hicieron en perros. Sabemos que durante años se utilizó el formocresol y no tenemos en la literatura ningún niño reportado que haya muerto por esto, sino que cada vez las asociaciones y la Asociación de Odontopediatría siempre buscó un material que fuera más ideal con respecto, ¿ok? Entonces, sí sabemos que aquella cantidad de formocresol que se utilizó en perros y que se hicieron después los estudios fueron en cantidades mucho más altas que las que utilizábamos nosotros en una turunda de algodón y evidentemente eso fue cambiando durante el tiempo y recordemos que después ya solo usábamos la humedad de esa bolita de formocresol. Entonces, no vamos a encontrar ningún tipo de problemas con respecto a sí retrasaba la cicatrización de los tejidos y también se había demostrado que tenía efectos negativos sobre el sistema inmune. Pero ya les dije, nunca hubo ninguna persona con respecto a problemas con formocresol y todos los estudios evidentemente por una cuestión de ética siempre se hicieron en animales y no en humanos. La cantidad era insuficiente, por lo que realmente el formocresol se mantuvo muchísimo tiempo porque era un material que daba muy, pero muy buenos resultados. Yo creo que si hablamos de terapia pulpar, podríamos decir que hay una división entre lo que queremos realizar. La, la primera sería la desvitalización que conseguíamos, por ejemplo, con el formocresol, ¿no? Era una modificación y una cauterización del tejido a la entrada del piso pulpar. La preservación, que era la mínima desvitalización y que no fuera inductivo, que es lo que también buscamos como objetivo, y la regeneración. Tanto la preservación y la regeneración era algo que el formocresol no tenía. ¿Ok? Sí se preservaba la pulpa radicular, pero ella al final se afectaba. O sea, no teníamos un tejido vital, sino al revés. Y a nivel regenerativo no había ningún tipo reparador ni había ningún tipo inductor de ese material que estábamos colocando. Entonces, ¿cuáles fueron las alternativas o cuáles han sido las alternativas del formocresol? Y quiero dar un pequeño brief, ¿no? De cuáles han sido. Hemos utilizado el glutaraldehído, hemos utilizado el hidróxido de calcio, el sulfato férrico, el electrobisturí, el láser, y
los que más hoy utilizamos van a ser el agregado de trióxido mineral, que es el MTA, y los biocerámicos como el Biodentin, ¿ok? Que van a ser prácticamente los que hoy utilizamos. Pero tenemos que saber por qué los otros no pueden utilizarse, cuáles son las ventajas y las desventajas, porque lo van a ver en diferentes artículos y lo van a ver además en diferentes libros. ¿Qué es lo que es la característica del material ideal pulpar? ¿Por qué nosotros fuimos cambiando y alterando si el formocresol daba tan buenos resultados? Porque evidentemente buscábamos un material que fuera bactericida, pero que promueva la vitalidad pulpar a nivel radicular, que además fuera estable en el ambiente y que estimulara ese complejo dentino pulpar sin provocar reabsorciones, que es lo que nos daban muchos de los otros productos, por ejemplo, el hidróxido de calcio. Y ahora vamos a hablar de cada uno de ellos y por qué cada uno de ellos fue saliendo del mercado. ¿Ok? Hablemos de dos conceptos que están muy de moda y que prácticamente vienen muy ligados a el tipo de producto que yo voy a utilizar. La biocompatibilidad no es lo mismo que la bioactividad, ¿ok? Y cuando hablo de que algo es biocompatible, es que pues capaz, ¿no?, de estar dentro del medio sin alterarlo, ¿ok? O sea, es la capacidad material de no interferir ni degradar el medio biológico en el cual es utilizado. Yo puedo colocarlo en el diente, él no va a tener ninguna interacción con el diente, pero es biocompatible, se puede quedar allí, no va a producir ningún efecto tóxico. Cuando hablo de bioactividad, es que además yo tengo una respuesta biológica con el huésped al que está recibiendo ese material. Entonces, lo que yo busco es que produzca una respuesta biológica específica entre la interfaz del material y del diente que estoy tratando, o sea, la materia con respecto al tejido. Y eso es lo que busco hoy cada vez y cada día, porque los materiales ya no solamente tienen el hecho de ser biocompatibles, sino que ahora buscamos que sean bioactivos, que haya esa interrelación. Y entonces esos usos de materiales bioactivos los vamos a utilizar siempre cuando estamos realizando pulpotomías, en restauraciones en dientes permanentes, cuando quiero hacer oclusión de los túbulos dentinarios e incluso para hipersensibilidad dentaria. Y promueven esa remineración a nivel dental. Hablemos entonces de la primera alternativa que surgió con respecto al formocresol y que fueron los glutaraldehídos. Los glutaraldehídos, cuando yo estudiaba, ¿okay?, no había ninguna presentación, ningún preparado comercial que pudieras comprar. El glutaraldehído normalmente nosotros lo mandábamos a preparar a la farmacia. Hoy día, ¿okay?, o con el paso del tiempo, sí hay preparados comerciales. Sin embargo, el glutaraldehído, que tenía un efecto local muy parecido al del formocresol y que era biológicamente mucho más aceptable porque era menos agresivo, a corto plazo en un estudio comparado con formocresol veíamos que el éxito clínico era equiparable, pero a largo plazo veíamos que habían muchísimos fracasos. De hecho, el glutaraldehído después que comenzó al 2%, se subieron las cantidades al 4% y nos dimos cuenta que igual a largo plazo no tenía ninguna equiparabilidad, o sea, comparación con respecto a lo que era el formocresol. Por eso prácticamente el glutaraldehído quedó de lado, a pesar de que sí lo encuentran hoy día en presentación comercial. No sería un material que yo usaría. Y más cuando vemos los reportes de caso, ahí tienen 2 artículos citados, pero puedo darles muchos más. El siguiente material que comenzó a utilizarse y que fue además una de las alternativas más fuertes con formocresol durante algunos años fue el sulfato férrico. Y el sulfato férrico además es un hemostaquíutico que nosotros tenemos en las consultas. ¿Ok? Es muy fácil que nosotros tengamos este hemostático en nuestras consultas y que sea fácil de conseguir, además de que tiene bastantes buenos costos. Sin embargo, la autorización del sulfato férrico también a corto plazo daba unos estudios bastante buenos con respecto al formocresol, pero a largo plazo no. De hecho, también veíamos que tenían reabsorciones internas y externas y que no era un agente fijador. Además, después de que utilizamos el sulfato férrico, que se usó por muchos años como alternativa del formocresol, veíamos que el diente cambiaba de color a la hora de ser reconstruido. O sea, si nosotros reconstruíamos ese diente y no colocábamos una corona, ese diente tendría a colocarse de color rojizo, ¿ok? Entonces, prácticamente, esto también no fue un material que seguimos usando como tal, a pesar de que lo teníamos en varias de nuestras consultas. La doctora Fuchs, si no la conocen, prácticamente es una eminencia en la odontopediatría, ella es israelí, es una doctora que además es muy admirable. Ella sacó este libro justamente de todo lo que viene a ser terapia pulpar.
os lo recomiendo porque es prácticamente un libro a tener en cuenta para referencias. En el libro ella habla justamente de la controversia más común con respecto al uso del sulfato férrico, ¿ok? Y decía que a nivel radiográfico, lo que les estaba mencionando anteriormente, habían reabsorciones internas y hacía que este diente se exfoliara previamente. Yo lo que quiero cuando hago una pulpotomía es que el diente se exfolie cuando le toca, no sé que se exfolie previamente y yo tenga que colocar un mantenedor de espacio. Eso quiere decir que el material que estoy utilizando no es un material que tiene todas las indicaciones. Si ese diente se exfolia al año de realizar la pulpotomía, entonces no me sirve como un material como tal, ¿ok? Ok, fíjense entonces en esta radiografía que está publicada en el mismo libro, de la cual la tomé de allí, la reabsorción interna que pueden apreciar entonces donde tienen el círculo, ok, subrayado, y esto es prácticamente 6 meses después de la utilización del sulfato férrico. De hecho, el sulfato férrico fue muy utilizado en Israel durante muchos años, tratando de tener una alternativa con respecto al formocresol, porque en Israel ya estaba prohibido utilizar el formocresol. Por eso también fueron a darse muchísimos avances con respecto a diferentes materiales. El objetivo de este material como el sulfato férrico al final es que lo que queremos hacer es que son astringentes. El objetivo prácticamente era irritar mínimamente a el tejido pulpar que quedaba allí sin alterar el tejido radicular, ¿ok? Entonces tratar de hacer lo mínimo posible. Si hay un material del cual vamos a hablar y que fue prácticamente el primer material que podríamos llamar que es bioactivo, ¿ok? Fue el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio además tiene una historia con nosotros de muchísimos años. El hidróxido de calcio ha sido excelente para muchísimos procedimientos, sin embargo, a nivel de las pulpotomías, lo que hacía otra vez, que es prácticamente por lo que empecé la charla también hablando un poco sobre recubrimientos pulpares directos, es de que activaba los odontoclastos. Entonces, cuando usaba el hidróxido de calcio en un diente temporal para pulpotomías, lo que me sucedía es que el diente iba a tener mayores cantidades de reabsorciones internas y externas, con lo cual es un producto muy bello, pero no es aconsejable en dientes temporales. Proporcionaba altos fracasos. Yo tengo que decir que en algún momento usé hidróxido de calcio porque no todas las consultas a las que uno iba tenían el material que uno necesitaba y tengo que decir que a mí sí me parecieron, tal como se reporta en la literatura, reabsorciones internas y externas y los dientes se exfoliaran prematuramente. Con lo cual es excelente cuando hablamos de pulpotomías a nivel de dientes permanentes jóvenes, pero no es recomendado para realizarlo a nivel de dientes temporales, ¿ok? Como pulpotomía, por las mismas condiciones que habíamos visto previamente. De hecho, como ya les estaba diciendo, el hidróxido de calcio está con nosotros desde 1938, o sea que es prácticamente el primer material bioactivo y biocompatible que tenemos y sobre el cual después se sacaron todos los otros estudios. Tiene tasas de éxito excelentes en lo que eran pulpotomías y oscilaban prácticamente, pero porque su pH era muy alcalino, pero sabíamos que después a largo plazo teníamos esas reabsorciones internas y externas, lo cual hicieron que este material saliera del mercado para este uso, ¿ok? Sí, es en realidad que no existe ninguna toxicidad sistémica porque el hidróxido de calcio es bastante bueno, pero había controversias con respecto a las reabsorciones y por eso no lo utilizábamos. El electrobisturí fue otro de los materiales que se utilizaron con respecto a tratar de dejar de lado el formocresol. Sin embargo, tanto el electrobisturí como ahora el láser que vamos a ver también, son técnicas que eran rápidas y limpias, pero no tenían ningún tipo de medicación con respecto a la pulpa que quedaba. Entonces, además de ser un material costoso, porque no todo el mundo podía tener un electrobisturí en sus consultas, y habían muy pocos estudios en donde nosotros podíamos ver que los resultados clínicos eran concluyentes a futuro, necesitaban más estudios y prácticamente el hecho de que fuera tan caro hizo que el electrobisturí pasara de lado con respecto a las pulpotomías. Sabemos que además hay una hemostasia a nivel de la entrada de los conductos, pero después no tenemos ningún material que haga que esa pulpa quede vital o que nos proporcione entonces la bioactividad y biocompatibilidad que nosotros queremos realizar. Por eso el electrobisturí quedó de lado. Este es un electrobisturí bastante moderno. De hecho, si ven la imagen a mi derecha,
van a comprobar que estos electrobisturís como tal traen incluso programas donde nosotros podemos programarlos para realizar pulpotomías. Entonces, esto es algo que, si bien lo pueden hacer, al final los estudios no son completos con respecto al electrobisturí y como es tan, pero tan caro, nosotros prácticamente lo dejamos de lado buscando siempre un material que fuera muchísimo mejor. Perdón, que se me cayeron los audífonos. Con respecto al láser, un poco más de lo mismo. El láser seguía siendo bastante caro para las consultas y buscamos un material que no fuera de tan altos costos. Había poca evidencia de dentina reparativa y había muy pocos estudios con respecto al láser. Sí se estimulaba a niveles de citrogénesis, pero a pesar de que aumenta la cicatrización, nosotros no tenemos ningún efecto directo sobre la pulpa. Entonces, no, como no estamos colocando ninguna medicación, recuerden que lo único que estoy realizando es un efecto de detención a nivel de tejidos dentales, pero no tengo ninguna, prácticamente ningún poder de dentina reparativa o de poder realizar un tratamiento muchísimo más específico. Aquí entonces tienen, por ejemplo, un artículo publicado en donde se comparó 60 dientes con respecto a el Biodentin, el MTA y la utilización del láser. ¿Okay? Fueron 60 dientes en donde 2 de ellos que fueron tratados con láser a los 6 meses tratados sin fallas, 2 dientes con Biodentin presentaron inflamación y desórdenes en los 6 meses y ninguno presentó ningún tipo de problemas con MTA. Recordemos que esto es uno de los artículos, pero vamos a encontrar muchos otros artículos en donde también, y cuando hablemos de Biodentin, vamos a ver que el Biodentin supera en porcentaje de éxito al MTA. Sin embargo, el Biodentin, que vamos a verlo a continuación, es prácticamente un material bastante caro con respecto al MTA. Yo creo que es lo que nos pasaba a nosotros los odontopediatras cuando comenzamos a utilizar el MTA. El Biodentin me imagino que en algún momento bajará de precio y eso nos va a hacer que nosotros podamos acceder a él de una manera más directa, cosa que nos pasó a nosotros con el MTA, que al principio solo lo traía la casa de ProRoot y eso hizo que los costos fueran muy aumentados. Utilizábamos y teníamos el MTA que era el gris y tenemos MTA blanco y las fórmulas han ido mejorando y vamos a ver cuáles son los que tengo actualmente en el mercado. El MTA prácticamente hizo que el éxito clínico y radiográfico en dientes temporales fuera contundente, desplazando así el formocresol porque tenía una actividad reparativa y bioactiva. Entonces, pasó prácticamente siendo de los endodoncistas a la hora de tener problemas en sus endodoncias a ser utilizado en la odontopediatría. Quizás el mayor coste o problema que presenta es el coste, pero hoy día es muy compatible para nosotros y las presentaciones del MTA han cambiado. Era bastante dificultosa la técnica con MTA al principio. Mezclarlo era muy difícil y llevarlo a la cavidad, o sea, a lo que era la entrada de los conductos, era bastante dificultoso también y utilizamos en nuestra época, utilizábamos incluso los portaamalgamas para llevar el MTA a la entrada de los conductos. Hoy día yo puedo decirles que el coste ya no es elevado porque muchas marcas ya han imitado. De hecho, tenemos unas buenas marcas brasileras en donde encontramos MTA. Hoy día tenemos MTA en diferentes presentaciones y en muy buenas calidades. Este era el MTA que nosotros utilizamos al principio, la marca ProRoot de Dentsply. Era un MTA bastante caro, que además venía en sobres. El blanco era muchísimo más caro que el de color, gris. Y además el gris producía también coloración en los dientes. Si nosotros no poníamos una corona, la madre te llamaba diciéndole que el diente había cambiado de coloración. Eso es lo que hizo que se introdujese después el MTA blanco. ¿Qué cosas nos teníamos que tener muy en cuenta a la hora de utilizar este MTA? Evidentemente el MTA fue diseñado para utilizar completamente el sobre que estábamos utilizando en una sola pulpotomía. Sin embargo, nos dimos cuenta que podíamos utilizar eso en 2 pulpotomías. Pero el MTA le gusta mucho la humedad, o sea, el fragua con humedad. A diferencia, por ejemplo, que vamos a hablar más adelante del Biodentin, que fragua en humedad y también fragua en seco. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si nosotros no sellábamos bien ese sobre de MTA que teníamos después problemas porque el MTA le gustaba la humedad. Entonces tenía que quedar sumamente
bien cerrado para poder utilizarlo en una segunda oportunidad. En un artículo donde habla sobre la efectividad del MTA con respecto a lo que era el hidróxido de calcio, veíamos que el MTA no presentaba ninguna patología a nivel clínica ni a nivel radiográfica, cosa que con el hidróxido de calcio sí teníamos reacciones internas y externas. Entonces el MTA daba una excelente eficacia. Y el MTA fue introducido por el doctor Mahmoud en 1993, pero nosotros no llegamos a utilizar el MTA sino tiempo después. Y el MTA, para entender qué es lo que contiene, es un material de dióxido mineral, está derivado del cemento Portland, o sea, del cemento en el que ustedes ven alrededor sus paredes, ¿ok? Sin embargo, no podíamos utilizar ese cemento porque este está modificado y además está utilizado para tiene componentes como el calcio, el fosfato y el sílice y fue desarrollado en la Universidad de Loma Linda, ¿okay? En California. Fue aprobado hasta 1998. Nosotros no lo utilizamos sino mucho tiempo después. Yo prácticamente puedo decir que lo utilicé hasta el 2000 poquitos. ¿Okay? Entonces vamos a ver que el MTA además tiene el óxido de bismuto y el óxido de bismuto fue lo que incluso después en otros MTA, como por ejemplo el neo-MTA, se quitó porque era lo que le daba la coloración al diente, mejorando cada vez sus propiedades. ¿Ok? En cuanto al MTA, en sus características físicas y químicas, podemos decir que tiene un pH alcalino. Entonces, ¿por qué desplaza evidentemente al formocresol? Porque el pH que teníamos en un formocresol era un pH que era ácido, y aquí tenemos un pH alcalino. Cuando lo mezclas, ya tiene un pH de 10.2 y cuando se estabiliza la fórmula 3 horas después, alcanza el 12.5. Tiene mayor radiopacidad que la gutapercha, o sea que cuando yo lo coloco, tomo una radiografía de control, yo lo puedo ver perfectamente y el tiempo de endurecimiento no es ahí mismo, tarda hasta 2 y 4 horas como medio de tiempo de endurecimiento. Por eso había mucha gente que al principio colocaba MTA y colocaba el ionómero de vidrio o incluso en sus comienzos se colocó el MTA y encima el óxido de zinugenool y mandaban a casa y después entonces ya reconstruían. Nosotros ya lo hacemos en una sola intención, ¿ok? Pero sí tenemos que entender que el MTA va a tardar tiempo en fraguar y que además le gustan mucho los ambientes húmedos. Entonces, cuando yo lo colocaba dentro de una cámara pulpar, el hecho de que tuviese cierta humedad hacía que este material fuera muy afín a la hora de colocarlo. La resistencia compresiva no es buena para el MTA, pero como yo no voy a llenar el diente de MTA, no me interesa que no tenga buena resistencia compresiva, solo lo voy a colocar a la entrada de los conductos. Tiene no evidencia su solubilidad y por eso los endodoncistas lo utilizaron durante mucho tiempo porque les ayudaba a cuando tenían perforaciones a nivel de furcas o a nivel de raíces. Este es el otro MTA que les estoy mostrando en esta imagen. Van a ver, este es el MTA de Angelus. Fíjense que viene el polvo y el líquido y el polvo viene en estas presentaciones prácticamente de cápsulas que nos permiten mantener el material muchísimo más cerrado y bastante fuera de lo que es el medio húmedo. Entonces permite su preservación. El MTA nosotros entonces lo mezclábamos prácticamente con solución salina. Si por ejemplo, este líquido se nos acababa, nosotros teníamos solución salina aparte que podíamos utilizarlo para la mezcla del MTA, cosa que, por ejemplo, con el biodentín nosotros no podemos realizarlos. Lo que trae el biodentín, que además sí es para una sola aplicación, porque viene en una sola cápsula y viene un solo líquido, tiene que ser utilizado con ese líquido que tiene además otro tipo de componentes que vamos a ver a continuación. El MTA, por ejemplo, si se me acababa el líquido, yo tenía mi solución y tenía este MTA que además viene en esta presentación, lo cual me deja utilizarlo en varias dosis para varias pulpotomías. ¿Ok? Con respecto a la respuesta celular, podemos decir que ofrece una acción activa de odontoblastos, crean puentes dentinarios y obliteración de los conductos. Sabemos que el grado de toxicidad es bajísima, cosa que el formocresol no lo tiene, y sabemos que no presenta ningún efecto de mutagenicidad, tal como sí lo presenta el formocresol. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era el protocolo del MTA? ¿Cómo utilizar el MTA o cómo utilizar prácticamente también el biodentín? ¿Ok? Nosotros hacíamos prácticamente los mismos protocolos que realizábamos hasta
llegar a la apertura de la cámara pulpar, ver que podíamos colocar un algodón seco y que esa hemorragia parara al minuto de haber colocado mi bolita de algodón, estripaba toda la pulpa cameral limpio, ¿ok? Siempre con agua estéril o con una bolita de algodón, incluso, como les estoy diciendo, hay estudios significativos en donde utilizar una bolita de hipoclorito al 5% y poder limpiarlo después, limpiar ese hipoclorito con un poco de agua, hace que nuestros resultados sean mejores. Y van a ver ahorita artículos donde hablan de MTA utilizado con hipoclorito, MTA utilizado incluso con biodentín, y realmente la efectividad es muchísimo mayor. ¿Qué es lo que yo hacía entonces? Yo mezclaba anteriormente mi MTA sobre una loseta de vidrio con una espátula metálica y después lo trasladaba anteriormente con un portador de amalgama a lo que era la entrada de los conductos. Como el MTA le gusta la humedad, que se les decía previamente, yo tenía una bolita de algodón húmeda y una seca, en donde una vez que yo colocaba la entrada de los conductos, podía hacer presión sobre el MTA, ¿ok? Con la bolita seca, húmeda primero y luego la bolita seca. Eso es lo que yo hacía para asegurarme que el MTA se comprimiera a la entrada de los conductos, ¿ok? Luego de eso, lo que nosotros hacemos es prácticamente colocar un ionómero de vidrio, que puede ser ya restaurador. Si tengo todas mis paredes completas, coloco un Fuji 9 en cápsula, que es un ionómero de alta viscosidad, y restauro completamente entonces ese diente que tengo como tal, porque tengo todas las paredes. De no ser así, yo lo que hacía es que colocaba un ionómero de vidrio de restauración de alta viscosidad, tallaba, y el tallado hay gente que le gusta hacerlo previamente, hay gente que le gusta hacerlo después, tallábamos para corona y colocábamos el resto de lo que quedaba, que no colocaba el ionómero de vidrio, lo hacía con la colocación de ese ionómero de vidrio de cementación que traía la corona. ¿Ok? Eso es prácticamente lo que nosotros hacíamos. Tomábamos siempre nuestra radiografía control, ¿ok? Y el cementado de esa corona siempre era con un ionómero de vidrio de cementación. ¿Ok? Aquí tienen, por ejemplo, en el libro de la autora Fuchs, donde ella habla entonces de la mezcla de MTA, y fíjense que al principio sí se colocaba encima lo que llamábamos un óxido de sinugenol, y así lo reporta. Hoy día sabemos que el óxido de sinugenol es bastante irritante, entonces si estoy colocando un material tan bueno como el MTA, que tiene características alcalinas, que además me va a ayudar a reparar, ¿para qué voy a colocar encima un material como el óxido de sinugenol, que es irritante? Ya lo que nosotros colocamos prácticamente siempre son ionómeros de vidrio que además están siendo modificados y que los tenemos en diferentes presentaciones, ¿ok? ¿Qué es lo que siempre se buscaba? Realizar esa remoción de la pulpa cameral, realizar la hemostasia con la bolita de algodón y después colocar el MTA. Siempre mezclando con solución salina. Ya les decía que si se les acababa la presentación de solución salina, podíamos tener en la nevera una solución salina extra. Y fíjense que ella colocaba el IRM o el SOE encima, cosa que nosotros ya hoy día no realizamos ni hacemos. ¿Ok? Esto es un estudio en donde, ya les decía, la perspectiva de utilizar previamente lo que es el hipoclorito al 3 o al 5% antes de colocar el MTA, y se dan cuenta que el resultado tiene mayor éxito. El hipoclorito lo que va a hacer es quitar cualquier tejido remanente que haya quedado y dejarme el diente bastante limpio. Por eso lo estamos utilizando. El hipoclorito, a pesar de ser bastante irritante, recuerden que nosotros lo que lo vamos a hacer es colocarlo ahí por un máximo de 1 minuto y después lo vamos a lavar. Entonces no voy a tener ningún tipo de problema con la pulpa a nivel radicular que queda, por si acaso, porque eso puede ser alguna pregunta. En otro de los estudios vemos que la vitalidad pulpar con respecto al MTA se da y es biocompatible porque el pH es alto. ¿Ok? Es un pH bastante alcalino y estimula entonces la formación de cemento, la adherencia odontoblástica y la regeneración ósea. Entonces tiende a ser un material bastante bueno. Esto es además un estudio de 3 años de observación como tal. Fíjense, la imagen que tienen a continuación y que van a ver es la que utilizábamos el MTA de ProRoot. El MTA había que espatularlo y quedaba bastante acuoso, por eso nosotros teníamos que llevar ese ProRoot con un portamalgama, cosa que no es el mismo que promociona la casa de Angelus, que es esta que ven aquí, que este es utilizado para endodoncia. Este no lo utilizamos en odontopediatría. Esto se utiliza para endodoncia para llevar justamente, ¿no? Cuando tienen un contacto
como tal a nivel de lo que es una fisura o un problema a nivel de furca o a nivel radicular, ¿ok? Pero eso no lo utilizamos nosotros. Y ese era el MTA como nosotros lo colocábamos. A diferencia, fíjense cómo se queda la pasta, ¿no? Bastante pastosa. Entonces no era fácil de utilizar al principio. Y entonces ya lo colocábamos en la entrada de los conductos, no lo llenábamos completo porque el MTA en nuestra época era bastante costoso y entonces decirle al padre que pagara un tratamiento tan alto utilizando MTA, el padre prefería hasta que le quitaras el diente. No voy a mostrar el video, el video no se puede reproducir lamentablemente por esta vía, pero tienen mezclas de MTA para poderlos ver. La diferencia con el MTA entre el Angelus y, por ejemplo, el ProRoot fue que al Angelus, después de mezclarlo, nosotros podemos hacer una bolita del material con nuestras manos y no se nos pega, no es un material pastoso, porque le incorporaron, ¿ok? Otros materiales que hicieran que este material pudiese ser de fácil maniobrabilidad. Lo que nosotros hacíamos con el IRM anteriormente era mezclarlo sobre una loseta, hacer una pequeña bolilla con ese IRM y lo colocábamos. De hecho, lo colocábamos hasta con el dedo porque decíamos que nuestro mejor atacador era el dedo a la hora de colocarlo, ¿cierto? Hoy día, bueno, anteriormente el MTA no podía hacer eso, era una mezcla muy pastosa, pero hoy día con estos MTA de Angelus, por ejemplo, y los otros que vamos a ver de diferentes casas comerciales, ya podemos hacer la mezcla y hacemos que el material pueda colocarse en una bolilla, que es mucho más fácil colocarlo a la entrada de los conductos y llevarlos. MTA que hay en el mercado, ¿ok? Para que sepamos, no solamente la marca Angelus, sino por ejemplo, existe el Neo MTA, que también es de la marca de New Smiles, que son los que tienen las coronas prácticamente, si se quiere, más estéticas, ¿ok? Hay otra marca que es el Smart MTA de la marca Sprint, que también tienen coronas estéticas. Entonces, ellos mismos ya han sacado sus propios MTA. Hay que agregar que si nosotros vamos a colocar una corona estética como tal, nosotros podemos utilizar el biocement que también está en el mercado, que es un material bioactivo. Entonces ya cada vez tratamos de que los materiales que utilicemos no solamente sean bioactivos, sino no solamente sean biocompatibles, sino también bioactivos. Y esto es lo que nos permite el biocement, siempre y cuando ya utilicemos esas coronas, ¿no? Estéticas como tal. Si no vamos a utilizar las coronas las de metálicas, entonces ya solo utilizaríamos un cemento de ionombre de vidrio, pero cada vez tenemos mejores resultados. Ahí tienen la corona estética, ¿cierto? A la hora de colocarla y la utilizamos con el biocemento. ¿Quién creó ese MTA, ese New MTA? Fue la doctora Carolina Primus, que desde 1989 está trabajando con materiales, ¿ok? Odontológicos. Entonces, ella es prácticamente un referente como tal y podemos ver que ese MTA, ese New MTA, lo que tiene es que no procede ese óxido de bismuto, que era lo que les decía anteriormente, como lo que tiene el MTA gris y el blanco, y hace que no haya pigmentaciones. Es un estudio que está publicado de ella, en donde podemos ver que tiene cada vez una mejor característica clínica como tal. Y bueno, tenemos finalmente otro de los materiales que están en el mercado y que son excelentes y es el material biocerámico que es el biodentín. El biodentín es de la marca Septodon, es un material bastante caro, ¿ok? Todavía, como les decía, esa es su desventaja como tal. Es un sustituto prácticamente de la dentina, ¿ok? Lo que trata es de ser muy prácticamente característico o muy igual a la dentina sana, proporciona características óptimas para preservar la vitalidad pulpar, hay ausencias entonces de sensibilidad postoperatoria y está siendo muy, pero muy utilizado. Si es verdad, aquí el biodentín, si una cápsula solamente lo pueden utilizar para una pulpotomía y no pueden realizar más de ella, a pesar de que hay autoras como la doctora Patricia Gatón, que ella, ya cuando ya usa el biodentín por mucho tiempo, ella dice que ella sí puede de repente mezclar, sacar de la cápsula un poco y mezclarlo y llevarlo al grado que ella quiere y colocarlo. Para hacer eso hay que haber utilizado mucho este material para entender cómo tiene que quedar el material a la hora de ser colocado. Sin embargo, prácticamente el biodentín es una proporción de 1 a 1 y lo vamos a utilizar.
de esa manera. Entonces, fíjense, el Biodentin viene en esta presentación, ¿ok? Vamos a tener diferentes cápsulas, vamos a tener además un líquido que se va a prácticamente unir al material. Nosotros vamos a abrir el Biodentin, vamos a tener esa cápsula, la cápsula la vamos a colocar sobre ese porta cápsula, voy a indicarlo de esta manera para que puedan ver cómo viene siendo. Aquí nosotros vamos a abrir en la cápsula de Biodentin, la vamos a colocar sobre ese portacápsula y después vamos a poder colocar 5 gotas. Y la primera gota, cuando yo lo coloco del material, aquí está cuando se está colocando, fíjense que abre la cápsula, la coloca sobre el porta cápsula, va a abrir lo que es el líquido y la primera gota tiene que caer fuera, no la vamos a dejar allí, porque la primera gota normalmente siempre tiene un poco de burbujas o no está completamente bien. Entonces esa gota la vamos a desechar, las otras 5 gotas ya la colocamos directamente sobre la cápsula se va a cerrar y la vamos a colocar en un amalgamador. Cada vez más sabemos que los amalgamadores que habíamos dejado de utilizar los tenemos que traer a la consulta y si realmente han botado uno de sus amalgamadores, van a tener que comprar un amalgamador por eBay y conseguir un amalgamador para esto y, por ejemplo, para los ionómeros de vidrio que ahora vienen en cápsula y que son modificados. ¿Qué es lo que estoy buscando con este material? Una vez que yo ya lo mezclé en el amalgamador, yo lo abro y llevo directamente el Biodentin a la entrada de los conductos. El Biodentin es excelente, otra vez con dientes que tienen hipersensibilidad, se utiliza para dientes permanentes jóvenes, incluso ha superado con respecto al MTA. Hay muchos estudios donde hablan de que el Biodentin tiene mayores valores de éxito que el MTA. ¿Y qué tiene el Biodentin? O sea, ¿qué es lo que tenemos como tal? En una presentación de polvo vamos a tener el silicato tricálcico, que es prácticamente el material esencial como tal, y es el que va a dar todas esas características para que el Biodentin sea bioactivo y biocompatible y además produzca una acción, ¿no?, de refuerzo entre el diente y el material que estoy utilizando. Tiene el óxido de circonio, que es prácticamente lo que le proporciona la radiopacidad. En cuanto al líquido, ven que el líquido no es nada que ver con respecto al MTA, que nosotros podíamos tener el agua, ¿no?, como tal en la nevera. Nosotros en este caso no podemos tener esto, ¿ok? Lo que sí vamos a tener es que tiene agua, tiene un cloruro de calcio que se acelera para fraguar el material y el policarboxilato modificado, que va a ser el plastificante. Que eso fue lo que hizo que fuera diferente el MTA, ¿no?, del principio con el MTA que, por ejemplo, ve el Angelus. El Angelus, al agregarle el plastificante, es por la razón que nosotros podemos hacer la bolita y convertirlo en una bolita y llevarlo de manera más sencilla y no tener que volver a utilizar los portaamalgamas como tal. ¿Ok? Cuando vemos entonces estudios a nivel de literatura con respecto a ello, vemos que el Biodentin también tiene un pH alto con respecto a que es bastante alcalino, un pH de 12, y el Biodentin tiene un excelente sellado, ¿ok? El excelente sellado hace de que sea un material ideal y además el manejo es mucho más sencillo, ¿ok? Por sus características prácticamente de las propiedades antimicrobianas que tiene, y el Biodentin fragua tanto en composiciones húmedas como en composiciones secas, ¿ok? Eso es importante decirlo, a diferencia del MTA. Las técnicas en otros estudios con respecto al Biodentin, con respecto al formocresol, se ha visto que la técnica de realización de las pulpotomías era similar. Ya les dije, la pulpotomía como tal en el procedimiento no cambia y que no existían para nada resultados diferentes entre formocresol y Biodentin. Esto es uno de los estudios, pero hay muchos otros, incluso hay una tesis en la Universidad Complutense de Madrid en donde habla de que el Biodentin tiene mejores características y mejores éxitos que el MTA. O sea que hoy día no tenemos ninguna razón por la cual utilizar el formocresol, ya que el formocresol, a pesar de habernos dado muchos buenos años de buenos resultados, sabemos que es un material prácticamente tóxico y que es un material irritante, mientras hoy día estamos hablando de materiales bioactivos, como son el MTA y el Biodentin, que además nos dejan hacer una reparación y nos permiten tener una comunicación con el diente a tratar. Otro estudio como tal, por ejemplo, este que tenemos aquí, 50 molares primarios que se compararon el primer grupo con MTA y el segundo grupo con Biodentin,
y vemos que en realidad no hubo muchas diferencias entre uno y otro, ¿ok? Otro estudio como tal, en donde habla del biodentín, podemos ver que la información revisada sugiere que tanto el biodentín como el MTA ofrecen características de biocompatibilidad tan altas en éxitos clínicos y radiográficos. Veamos que no había ninguna reabsorciones internas ni externas, no había ningún tipo de imagen radiolúcida y que los dientes que terminan exfoliándose con biodentín son dientes que se mantienen hasta el momento de la exfoliación, no los perdemos tempranamente, que es cada vez más lo que nosotros queremos con las pulpotomías. Fíjense, esto es una pulpotomía con biodentín en un diente permanente, ¿ok? Temporal, que todavía tiene los ápices abiertos y la realizamos con el biodentín. Siempre tenemos que tener un buen aislamiento, se coloca el material, ¿ok? Siempre tenemos una bolita, igualito que lo que hacíamos con el MTA, tenemos una bolita húmeda y una bolita seca para poder entonces, ¿no? Hacer esa compresión sobre el material y entonces poder realizar nuestra pulpotomía. Evidentemente, este es otro, el biodentín no va a ser tan plástico como el MTA, que podíamos realizar una bolita. Con el biodentín sí tenemos que llevarlo directamente con un portaamalgama para poder entonces incidir de manera correcta. Esto sería tal vez una de las inconvenientes que tiene el biodentín, a pesar de ser muy fácil el manejo, porque es colocar las bolitas, es colocar en la cápsula las 5 gotas, mezclar, y lo único va a ser que no tiene un manejo tan sencillo con el MTA y que es bastante caro con respecto al MTA. Yo creo que hoy día conseguimos diferentes tipos de MTA, el biodentín todavía solo conseguimos esta marca, que es la del Septodon. Fíjense, otra pulpotomía. Les muestro además aquí esta, que además fue realizada la pulpotomía y me gusta mucho para decirles este tipo de clamps, que son clamps que vende la marca Care, ¿ok? Y son clamps plásticos. El único problema que tiene este clamps es que realmente con el tiempo se va poniendo un poquito, va cambiando un poco el color, pero si nosotros lo limpiamos bien con hipoclorito, lo dejamos en una solución de hipoclorito, nos va a ser bastante bueno utilizarlos. De hecho, es un clamp que no daña a el dique de goma como tal, es bastante retentivo y nosotros podemos quitarle las partes de las puntas, ¿ok? Para que sea menos dañino. Pero es un clamp que además agradecen mucho los pacientes con respecto a el clamp metálico que usamos de toda la vida, porque no sienten tanto la presión como la sentían con lo que son los clamps metálicos, ¿ok? Otro estudio de evaluación en biodentín con respecto a pulpotomías con MTA. Biodentín mostró un éxito clínico y radiográfico comparado con formoxetol y MTA. Había una obliteración de los canales, de los conductos, y sustancialmente era muchísimo mejor. E incluso aquí hablan de aumentar la muestra, y cada vez vemos más artículos donde el biodentín sigue siendo hoy día el material ideal. ¿Ok? Vemos entonces, justamente con respecto a ese artículo, los cambios radiográficos que se tuvieron en este artículo como tal, en donde se comparó el biodentín, el formocresol y el MTA, ¿ok? Vemos cómo con el biodentín, que es prácticamente el primer grupo, o sea, el A que tienen arriba, se hizo la pulpotomía en un 74 y a los 6 meses después se puede ver y se puede observar a nivel radiográfico cómo hay obliteración de los conductos, ¿ok? Y cómo nosotros tenemos una dentina reparativa a nivel de esa entrada de los conductos. En el 75, que es la B, vemos entonces que prácticamente la utilización del formocresol dio una reabsorción interna, aunque sabemos que también aquí tenemos que ser muy cuidadosos cuando vemos artículos, porque va a depender siempre de quienes estén publicando detrás, y además va a depender también un poco del criterio clínico, de tener bien los criterios clínicos para evitar que estas cosas no nos sucedan con formocresol, ¿ok? Pero bueno, en este caso dio que 12 meses después hubo una reabsorción interna, aunque no es prácticamente lo que vemos en los artículos de formocresol, y vemos que, por ejemplo, con MTA hubo una radioluciferencia a nivel de lo que es la FURCA 12 meses después, comprobando que el MTA funcionaba bastante bien. Y para concluir, quiero mostrarles este otro material que está en el mercado de la casa Visco. Sé que en España prácticamente es un material nuevo, aquí en Panamá nosotros ya lo tenemos actualmente con nosotros, y es el Teracal PT. El Teracal prácticamente PT, antes del PT vino el LC, que no es lo mismo, son dos materiales diferentes. El LC lo utilizamos para, son silicatos cálcicos,
que los utilizamos prácticamente para recubrimientos pulpares indirectos o directos. Recordemos que no lo hacemos directos en dientes temporales, pero sí podemos hacerlo en dientes permanentes y funciona muy bien. La diferencia con respecto a los otros es que esto es un material que viene con resina, ¿ok? Entonces, su base va a ser la resina y, por ejemplo, el LC, que fue el primero en salir en el mercado, que no se puede utilizar para pulpotomías, sino para recubrimientos pulpares directos e indirectos, se fotopolimeriza y nosotros colocamos nada más prácticamente 1 milímetro de material cuando estamos cerca a pulpa. Después, ahorita sí tenemos este Teracal PT, que lo podemos utilizar para recubrimientos pulpares directos, indirectos y para pulpotomías. La diferencia entre el PT y el LC es que prácticamente este es de curado dual, ¿ok? Esa es la modificación entre uno y el otro. Quiere decir que si yo quiero tener nada más este Teracal PT y no comprar el LC, me sirve para todas las cosas anteriores, me sirve para todas las cosas anteriores. Es de la casa Visco y es un muy buen material porque es bastante barato, ¿ok? Sirve además para una cantidad de pulpotomías, creo que contemplaban como 20 a 30 pulpotomías, evidentemente va a depender de la cantidad que nosotros coloquemos. Si nosotros solamente queremos la entrada de los conductos y después reconstruir con un ionómero de vidrio, pues no, nos va a durar un poco más. O si quiero hacer recubrimientos pulpares indirectos o directos, y calidad, precio, beneficio está bastante bien. Tengo que decir que a la hora de colocarlo, ¿ok? Van a ver que es bastante duro, o sea que nosotros lo colocamos con esas puntas, esas jeringuillas que tienen allí, esas puntas para la jeringa, ¿ok? Fíjense que estas jeringas se pueden además poder mover, o sea, puedo moverlas para que sea la penetración directamente en la cámara pulpar, tal como lo tienen aquí. Si yo estoy haciendo una pulpotomía, siempre tengo que hacer el secado con bolitas de algodón, y esto es importante porque esto puede haberles pasado a muchos, incluso el doctor Cabanillas en su charla de pulpotomías con Teracal PT, dice que en alguna ocasión él secó, ¿no? Fue a tomar la foto y cuando colocó el material, el Teracal PT, después se vino un poco de el adyacente de lo que era un poco sangre. Y es que, bueno, al final la pulpa, nosotros sí la colocamos y sí colocamos la compresión, pero si nosotros esperamos un poco más, la pulpa sigue desangrando un poco, ¿ok? Por eso es la humedad. Entonces, eso les puede pasar. Si les pasa eso, tienen que quitar el material y volver a colocarlo. Y no es que la pulpotomía no estuviera bien indicada. Sí está bien indicada, solamente que si nosotros tardamos un poco, se nos va a juntar el material con un poco de sangre. Y eso no lo queremos, entonces sí tenemos que quitarla. Es un material relativamente nuevo, además nos permite la fotopolimerización y la restauración inmediata, ¿ok? Aquí, a diferencia, por ejemplo, de otros materiales, podríamos ya trabajar composites y trabajar ionómeros de vidrio si eso es lo que nosotros quisiéramos hacer. Entonces es un material bastante bueno que está hoy día en el mercado y que prácticamente llegará a España dentro de muy poco, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero dejarles como mensaje el día de hoy? Los odontólogos y especialmente los odontopediatras siempre tenemos que ser conscientes de que los materiales van evolucionando y hay materiales muy nuevos que están hoy día a nuestro alcance y tenemos que cambiar conceptos. Entonces es importantísimo de que si bien el formocresol les dio muy buenas alternativas, sabemos que el formocresol no es la alternativa hoy día y que tenemos mejores materiales y cada vez debemos brindarle a nuestros pacientes lo mejor que tenemos, siempre buscando evidentemente que el costo-beneficio sea accesible para ellos, pero por eso hubo muchísimos cambios con respecto a lo que realizábamos antes y después. Queremos un manejo mucho más integral del paciente y queremos darle más beneficios. Y eso es lo que nos permiten hoy esos materiales, como los silicatos de calcio, que vienen a ser prácticamente la alternativa para tratar en pulpotomías y tener entonces unos mejores resultados. Espero que con esto haya sido bastante clara, ¿ok? Seguro van a haber preguntas y dudas y con mucho gusto para eso estamos para resolverlas. Bueno, Ruth, excelente. No sé si estoy sola, si Eh, sigue ahí. Me gusta muchísimo, sí, claro que estoy aquí. A mí me gustó muchísimo porque, bueno, resumiste en una hora unos temas que todo el mundo se estaba
todo el mundo vive preguntando por estas especificaciones de los materiales, de cuál utilizar, cuál no utilizar, por qué, y hablar de la historia de ellos que lo englobaste allí, pues es bastante importante para evidentemente conocerlo, porque tenemos que conocer cada material y para aprender a utilizarlos. Entonces tenemos algunas preguntas de acá. Creo que se te detuvo la cámara. Ah, ya. Pensé que te había sido. Tenemos algunas preguntas por aquí Allí, bastante sí, él. interesantes. No, aquí está. ¿Me escuchas? Claro. Sí, a ver, cuéntame un poco. Sí, Vale, mira. perfectamente. Nos preguntan qué opinas del hidróxido de calcio químico como el dical. Mira, bueno, primero hay que hablar para qué es cada cosa, ¿no? El dical no está indicado para hacer pulpotomías, ¿cierto? Eso Ujú. tenemos que dejarlo muy, muy claro, ¿ok? El dical lo podíamos utilizar anteriormente, lo usábamos para recubrimientos pulpares directos e indirectos, ¿ok? Eso es lo que hacíamos con el dical. El dical además tiene un manejo bastante engorroso, o sea, yo no sé Mm. si todo, imagino que a todos les ha pasado, porque yo no conozco una persona que realmente no tenga ese problema, pero nosotros colocábamos el dical como pasta a pasta en recubrimientos pulpares indirectos y siempre que lo hacías o se ponía duro o cuando lo ponías se quedaba en las paredes, nunca llegaba a nivel, ¿no? De lo que es, no llegabas nunca a lo que era el piso, ¿no? Cavitario. Hidratante. Entonces, realmente yo no lo usaría. O sea, creo que es un material que estuvo muy bueno en el tiempo que se utilizó, pero realmente sí teníamos muchísimos problemas con el dical. Yo hoy día sería más de colocar entonces un Teracal LC, que es mucho más sencillo de utilizar que utilizar aquel otro material. Incluso, Mm. perdón, también utilizamos el dical cuando quería utilizar, porque lo usamos también mucho, en recubrimientos pulpares directos o incluso en directos que poníamos hidróxido de calcio puro y como el hidróxido de calcio puro no pega con nada, teníamos que colocar primero el dical para después colocar un ionómero de vidrio o un óxido de zinc encima en aquella época. Entonces, es como un procedimiento bastante engorroso. Yo creo que nuestras consultas tienden a ser cada vez más rápidas, ofrecer una atención más integral y los niños que tenemos hoy día son niños que tienen, si yo quisiera decir, tienen menos capacidad de espera a lo que teníamos nosotros anteriormente. Entonces Ujú. creo que tenemos que ir evolucionando con los materiales y cada vez dan mayores respuestas. Entonces creo que eso es importante. Claro, es así. Además que cuando trabajamos con niños tenemos que ser un poco rápidos y el dical no es la mejor opción, por decirlo así. Nos dicen aquí Exactamente. de justamente del Teracal que acabas de hablar, nos comenta Ujú. Emiku, dice, entre los nuevos materiales hecho en falta el silicato de calcio, Teracal PT. Hechas en falta, bueno, espero que... Eso quiere decir que lo has probado y te ha ido muy bien. La verdad es que es un material bastante, bastante bueno. Y creo que costo-beneficio tiene muchísimas, ¿no? Consideraciones como tal. Vale. Nos preguntan qué material puedo usar ¿Me para una escuchas? pulpotomía si no... ¿Me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Ok. ¿Qué material podemos usar para una pulpotomía si no disponemos de MTA, ya que trabaja en un hospital público? Muy, muy buena la pregunta. Me pasa seguido, ¿no? Yo estoy en un hospital público en Colón y a veces me preguntan y me dicen, doctora, ¿por qué no va a indicar la pulpotomía? Bueno, yo voy a indicarles varias cosas que yo creo que hay que tomar en cuenta y más cuando estamos en un servicio público que es muy diferente a nuestra consulta privada. Yo creo que en hospitales públicos, en donde a veces no tenemos el acceso, tenemos que, no, a veces tenemos el primero que valorar el diente que estoy viendo, el paciente que tengo también delante, ¿ok? El manejo clínico que voy a tener, el paciente que tengo, porque si no tengo de repente MTA, puede ser que tampoco tenga dique de goma. Entonces, si no tengo dique de goma, no creo que sería una muy buena opción hacer ningún tratamiento pulpar. Eso es número Claro. uno, ¿ok? Ya imaginemos que sí tenemos el dique de goma, pues yo también tengo que ver el estado del diente que estoy tratando, el diente que voy a tener, porque yo puedo hacer una pulpotomía excelente, ¿ok? Puede ser que la haga excelente, pero si después que voy a reconstruir esa pulpotomía, no tengo materiales excelentes para reconstrucción o no tengo una corona metálica para reconstrucción, yo te diría que no la hagas, ¿ok? Yo creo que las consultas a nivel público tienen que saber qué es lo que sí pueden tratar y qué cosas ya no van a estar en sus manos, ¿ok?
por el paciente que tenemos enfrente, porque al final de cuentas tú pudiste hacer una muy buena pulpotomía, pero si no tienes un buen sellado, entonces vamos a tener un problema grave con respecto a que eso se va a filtrar, al final va a aparecer entonces una fístula y vas a sacar el diente. Y sometiste a un niño o a una madre que de repente tampoco tiene tiempo de llevar a ese niño a esa consulta, ¿ok? A venir otro día y a pasar por otro tratamiento. Entonces creo que tenemos que ser bastante conscientes cuando hacemos pulpotomías de qué materiales tengo para hacer la pulpotomía, qué material tengo para restaurar, si realmente tengo dique de goma o no, ¿ok? Y saber qué cosas sí puede ofrecer el servicio público y qué cosas no. Yo recuerdo, por ejemplo, en España, la odontología se considera algo caro, se considera además algo cosmético, porque la seguridad social en España es muy buena, pero la odontología no la cubre. Lo que cubre odontología a nivel público, en mi época, por lo menos lo que yo tenía entendido, siempre fueron selladores, ¿ok? Siempre fueron extracciones y aplicaciones de flúor. Todo lo demás tenías que ir a una consulta privada. ¿Okay? Lo que yo te diría es que tratemos de hacer más odontología mínimamente invasiva para no tratar de llegar a pulpotomías o pulpectomías o extracciones de dientes. Busquemos, ¿no?, en nuestras consultas públicas ser más eficaces con la acción preventiva para no tener que llegar a estas situaciones. Claro. Mira, nos preguntan, esto me parece bastante interesante, nos preguntan si es viable hacer un recubrimiento indirecto con biodentín en dientes Sí, permanentes adultos con hipersensibilidad total, por un trauma mecánico o químico. totalmente. Y te va a ir de lujo. O sea, no solamente lo puedes hacer, sino que además te va a ir fantástico. ¿Ok? O sea, el biodentín, pero lo único, otra vez, el biodentín es la mezcla es un poco engorrosa después a la hora de colocarla, como viste, tienes que tener un portaamalgama, pero el biodentín es excelente para la hipersensibilidad, es excelente como además tiene muy buen sellado, ¿ok? Y hay gente, por ejemplo, yo tengo una compañera, una excelente profesional que se llama Luciana Cuesta, que trabaja en Madrid y ella utiliza biodentín desde hace ya muchos años y ella en muchos pacientes deja el biodentín hasta arriba porque al final de cuentas una vez que mezclas la cápsula ya no puedes volver a usarla, ¿cierto? O sea que ya ella utiliza todo el material y ve al paciente al mes y después entonces hace sus obturaciones. O sea, lo que lo puedes dejar en una sola intención si quisieras hacerlo también. Sería muy indicado, ¿ok? Vale, genial. Y mira esto, cuando había sangrado usábamos formocresol durante un minuto para fijar. Con el MTA y el biodentín, ¿cómo logramos Sí. detener ese sangrado? Mira, otra vez, el sangrado siempre tiene que ser relativo a mi pulpa reversible, ¿ok? Eso quiere decir que si yo tengo una pulpa que sigue sangrando después del minuto de compresión, yo no estoy frente a una pulpotomía, estoy frente a una pulpectomía. El sangrado sí es verdad, o sea, no es que el sangrado paraba por el formocresol como tal en sí, el sangrado también paraba por la compresión que nosotros hacíamos. Nosotros colocamos el formocresol no cuando teníamos esa cantidad de sangre. Yo lo primero que hago es secar y luego colocar el formocresol. O sea, no quiere decir que mi primera bolita era formocresol. Mi primera bolita siempre fue una bolita seca, ¿ok? Para hacer justamente ese taponamiento. Y después venía mi bolita húmeda como formocresol, la que yo ponía por un minuto, ¿ok? Entonces, ojo con eso, porque si no, estás frente a un tratamiento que no es, ¿ok? Bien, entonces nos dicen aquí, entonces no podríamos utilizar el Teracal PT en una exposición pulpar mínima causada por eliminación de caries en un diente deciduo. No, otra vez, porque yo soy del criterio de que, y creo que en general todos los ontopetras los que he oído en estas épocas, soy indicada de hacer tratamientos más agresivos en dentición temporal que en dentición permanente, porque otra vez, mi objetivo siempre es el permanente que está abajo, a pesar de que estoy tratando el temporal. Si yo hago un recubrimiento pulpar directo por una falla mía, a la hora iatrogénica como tal, yo debería realizar una pulpotomía, porque voy a tener al final una reabsorción interna y externa y ese niño va a perder el diente al año, a los 6 meses y ese tratamiento no va a haber funcionado. Y yo creo que eso también pasa de que es nuestro mal criterio y cuando viene nuestro mal criterio es que nosotros no le ofrecimos a la madre lo que realmente era. Nosotros tenemos que explicarle a la madre. Fíjese usted, aquí hubo una exposición pulpar y lo que tenemos que realizar es una pulpotomía porque si no el niño va a perder el diente antes de tiempo y cuando pierde el diente antes de tiempo va a tener que colocar un mantenedor de espacio. Y yo puedo decirles que como ortodoncista, cada milímetro en boca, lo saben todos los ortodoncistas, es para nosotros crucial.
Entonces, si ya de por sí ese niño tuvo una clase 2 y ya está perdiendo milímetros, cuando se pierda el diente y la madre no quiera pagar un mantenedor de espacio, nosotros después a nivel de ortodoncia y ortopedia vamos a sufrir. Entonces, ofrezcan lo que mejor le va a ir al paciente. Cuando nosotros además tenemos éxitos de tratamientos de pulpotomías del 90-95%. Entonces, ¿por qué no puede hacer algo que no le va a dar las mejores garantías al paciente? Yo tengo que pensar en el paciente no hoy, tengo que pensar en el paciente en los próximos 2, 5 años. ¿Qué es lo mejor que yo le puedo ofrecer? Y siempre usen al paciente como si fueran su hijo. ¿Qué le harían ustedes a su hijo? ¿Ustedes le harían un recubrimiento pulpar indirecto o directo cuando tienes una mejor probabilidad con una pulpotomía? Que al final el paciente, ojo, al paciente pediátrico no se entera la diferencia entre un recubrimiento pulpar directo o indirecto con respecto a una pulpotomía, porque tú cuando ya aislaste, el paciente ya está dormido, ya no siente nada y tú puedes hacer perfectamente una o la otra y él no sabe que hay diferencia de criterios, ¿ok? Para el paciente, para el niño en general, es exactamente lo mismo. Genial. Y bueno, te dejo ya una última pregunta por aquí. Nos preguntan que si después del Teracal podemos restaurar con resina compuesta sin ionómero de base. Sin ionómero de base, sí lo puedes hacer, ¿ok? Pero evidentemente hay varios criterios. Otra vez, si eres de las personas, y creo que este criterio también ha evolucionado, ¿no? Con respecto a el acondicionamiento selectivo, ¿no? Del diente. A mí me gusta hacer mi acondicionamiento selectivo del diente. Eso quiere decir que yo nada más coloco el ácido, ¿no? A nivel de lo que es el esmalte del diente, ¿cierto? Y a nivel de lo que es el suelo, solamente después ya hago mi adhesión, ¿ok? Con un adhesivo universal y ya puedes restaurar. Es perfectamente compatible para poder realizarlo, ¿ok? Ojo, siempre es importante tener que mis protecciones cuspidias para que haya un buen sellado. Eso quiere decir que si yo no tengo buena protección cuspidia como tal, voy a tener que hacer mi protección cuspidia, colocar ácido, ¿no? A nivel de lo que es nada más el esmalte, quitarlo y ya después colocar mi adhesivo universal y entonces reconstruir con composite. Eso me lo permite. Genial. ¿Y el tratamientos en pulpas necróticas? Bueno, eso ya es otro cuento. Ujú. Recuerden que aquí estamos hablando de pulpas sanas, pulpas vivas, ¿no? O sea, no, imagínate si duré una hora y quité miles de diapositivas, ¿no? De esta charla. Cuando doy esta charla puedo durar mucho más, ¿no? Y si me meto, evidentemente, en pulpas necróticas y si me meto también en dentición permanente joven, ¿no? O sea, aquellos dientes que tienen ápices abiertos. Para este tipo de tratamientos, el tratamiento es completamente distinto, ¿cierto? Aquí sí ya hay una pulpa necrótica que tenemos que quitar y podríamos hablar entonces de la pulpectomía convencional o hablar de pulpectomías con rotatorio, que es prácticamente lo que estamos realizando hoy también, y lo cual nos da muchísimos mejores éxitos, tasas de éxitos. Yo, por ejemplo, recuerdo que en el máster de odontopediatría en Madrid, nosotros prácticamente no hicimos pulpectomías. La doctora Barbería era una doctora que yo creo que ella se protegía mucho, por lo menos con nosotros, y ella tenía mayores tasas de éxito quitando el diente y poniendo un mantenedor de espacio que hacer una pulpectomía. ¿Por qué? Porque las pulpectomías en ese momento tenían un éxito del 60-70% y ella prefería tener un éxito de 100 a tener algún tipo de problemas. Entonces, yo creo que la pulpectomía ha avanzado mucho y cuando hablamos de rotatoria, la rotatoria nos ofrece hoy día un tratamiento que tiene mayores tasas de éxito. Y hay muy buenos materiales, evidentemente, en pulpectomías que no tienen nada que ver con pulpotomías. O sea, nosotros todos estos materiales que hablamos no los vamos a usar en pulpectomías. Para pulpectomías hablaremos de Vitapex, hablaremos de otros tipos de materiales que hay en el mercado. Lo dejamos para otro live Sí, más, porque, ese tema de profundidad. sí, porque es otro tema completamente diferente. Entonces tampoco quiero que se mezclen porque sí pasa que cuando das los dos temas juntos, a veces las personas ya se vuelven locas entre pulpectomía, pulpotomía, qué material me dijo, y ya si ahorita se les abrió la cabeza con todos estos materiales, imagínate cómo Ujú. es poniendo pulpectomías ahora. Sí, así es así. Es mejor así también dividirlo en dos porque cuando estás tomando apuntes así tienes tu concentración está en una sola cosa, en un solo tema. Sí, yo creo que Y a nivel de pantalla, por ejemplo, también ya a partir de la hora uno comienza, ¿no? A distraerse y no es muy distinto, ¿no? Cuando damos educación
directa, ¿no? Cuando estamos frente a los estudiantes, frente a gente para explicarle, ¿no? Que puede ser un poco más interactivo que de esta plataforma. Evidentemente que sigue siendo buenísima, pero creo que tiene también eh, ciertos pros y contras, ¿no? Sí, bueno, la idea es aprender a utilizarlo para que sea bastante interactivo. Y Ujú. bueno, por aquí lo de más de preguntas te digo que felicidades, gracias. Muy interesante, bastante resumido, sobre todo en una pequeña mini actualización de biomateriales. Esperamos el tema de las pulpas necróticas. Bueno, Con gusto. de Claro más. que sí, claro que Excelente. Y muchísimas gracias, Ruth, por haber estado aquí con nosotros y haber compartido este tema que fue tan interesante. Y bueno, esperamos tenerte de vuelta. Claro que sí, cuente conmigo y si hay alguien, siempre lo digo en mis charlas, ¿no? Yo siempre trabajo sobre evidencia científica, ¿no? Y creo que eso es importante hacerlo. O sea, a ti te puede ir muy bien utilizando un material, pero que te vaya bien no significa que haya evidencia, ¿ok? Eso es importante como desplazarlo. Entonces, si alguien quiere artículos sobre pulpotomías, pulpectomía, sobre todo esto que hablamos, ¿ok? Incluso sobre todos los materiales que salieron del mercado y quieren darle información a otros, también puedo mandárselas. Con muchísimo gusto me escriben por el Instagram un DM y yo con mucho gusto les mando los artículos. Siempre póngame el email porque después me ponen, mándame los artículos, pero yo no puedo mandárselos por Instagram porque pesa mucho. Me mando una carpeta compartida. Entonces, póngame su email y el email esté correcto porque me pasa que se me vuelven y con mucho gusto les comparto artículos científicos, o sea, todo lo que tengo para que puedan leer más sobre el tema y otra vez, no es creerme a mí, es creerle a la gente y a la evidencia que está y a Claro. esos análisis, ¿no? De metaanálisis que son lo que tenemos que basar nuestra odontología hoy día. Así es, nosotros tenemos en Telegram una biblioteca, una especie de biblioteca virtual en donde siempre estamos publicando artículos también allí. Entonces, Ok, bueno, también te puedes meter tú y ahí cualquiera puede enviar artículos también o bueno, me los mira, pasas y yo los paso, como claro. quieran. Con mucho gusto te los dejo y sí, eso me gusta porque Genial. creo que la educación es para todos y que todos deberíamos estar informados. O sea, todos cada vez tenemos que tener los criterios cada vez más establecidos, saber los protocolos que hay, qué son los materiales que estamos obteniendo para que todos podamos brindarle la información al paciente, porque si no el paciente también puede ir de una clínica a otra por alguna razón y no va a entender por qué en una están trabajando con algo y en otra están trabajando con otro. ¿Ok? Entonces creo que la información hay que darla. ¿Ok? Claro. Así es. Pues bueno, una vez más excelente y muchas gracias, Ruth. Pues bueno, No, nos vemos gracias en a una ustedes, próxima a todos los oportunidad. que se conectaron, ¿verdad? Y en España, que hoy día, ahorita es tardísimo, pero gracias a Dios a todos los que se conectaron y a las personas que vayan a ver este video después, va a ser un placer, ¿no? Siempre que puedan escucharlo nuevamente. Así es. Bueno, pues un saludo a todos también. Gracias por haber estado acá y un saludo a ti. Pues bueno, nos vemos en una próxima vez. Hasta luego. Amén. Hasta luego, gracias. Nada.